70 versículos en una hora o 40 minutos, 45 minutos, pues es casi imposible, la verdad, ¿no? Ese es el punto de predicar en su contexto. El punto de predicar en el contexto es que tenemos que tocar todo el capítulo y todas las líneas del capítulo, ¿ok? Sí, porque un capítulo de 79 versículos, pues algunos predicadores harían 79 predicaciones, ¿verdad? Una por versículo, pero hay que contextualizarlo. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, y es muy interesante lo que aquí vamos a ver. Todo está relacionado con pan. Ok, en el capítulo anterior terminamos con la reprensión de Jesús a los fariseos por sus cuestionamientos acerca de sus sanaciones en día de reposo. Y también hablamos del testimonio de las obras de Jesús, del testimonio de Juan acerca de Jesús, del testimonio de Dios acerca de Jesús y del testimonio de las Escrituras acerca de Jesús como el Mesías Salvador. Todo eso se los pone muy en claro a los religiosos que ya lo están persiguiendo y le están tirando a pues mala onda, ¿no? Y Jesús decide salir de ese lugar. Entonces en este capítulo vamos a ver el famoso milagro conocido como la alimentación milagrosa, ¿no? La alimentación de los 5,000, que son más de 5,000 realmente. Vamos a leer los primeros versículos de Juan, del versículo 1 al 14. Vamos a verlo. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta porción y por este capítulo, y te pedimos nos ayudes a interpretarlo, a ponerlo en su contexto, a guardarlo en nuestro corazón, que tu Espíritu nos abra el entendimiento, Señor, para poderlo guardar en nuestras vidas y ponerlo en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, empezamos diciendo que Jesús se va al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ¿no? Entonces Jesús, después del incidente con los religiosos, decide salir de Jerusalén para dirigirse al lado opuesto. Y tal vez de alguna manera quería evitar más confrontación con los religiosos, porque aún no llegaba su tiempo. Le perseguían por todas partes y Jesús de alguna manera quiere evitarlo, sale de ahí. Algunos piensan que también Jesús quería empezar a tomar tiempo con sus discípulos y se va lejos de Jerusalén. Estaba en Jerusalén, sale de Jerusalén al lado contrario, pero la gente lo comienza a seguir. ¿Por qué lo seguía la gente? Por las señales que hacían los enfermos. Entonces la gente vienen por miles a Jesús, y el motivo no era porque creyeran que era el Mesías prometido de la Escritura. Qué interesante, ¿no? O sea, no lo seguían porque creyeran que era el Mesías, lo estaban siguiendo porque hacía sanaciones, ¿ok?
lo seguían por los milagros de sanidad que estaba haciendo Jesús. Así que vemos que una multitud está siguiendo a Jesús en busca de sanar una necesidad física. No estaban buscando más que eso. No buscaban vida eterna, no estaban buscando algún tipo de sanación espiritual. Ahora muchos ofrecen sanidad física, ¿ves? Y hay mucha gente que se acerca a Dios buscando, antes de una sanidad espiritual, una sanidad física. Jesús llega al monte, que no dice cuál es, y ahí se queda con sus discípulos, ¿no? Pero hay mucha gente que lo va a buscar buscando sanidad física. Y la sanidad física es una de las cosas que puede hacer Dios, pero lo más importante para Dios es la sanidad espiritual, ¿ok? En muchos lugares solamente te ofrecen sanidad física, que muchas veces ni sucede, pero no te ofrecen una sanidad espiritual, ¿no? Esas campañas que hacen de campañas de milagros se enfocan únicamente en una sanidad física, pero no en la sanidad del espíritu. Juan aclara que estaba muy cerca la Pascua de los judíos, porque este capítulo de alguna manera está relacionado con pan, con alimentos. Y acuérdate que antes de la fiesta de la Pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Y va a estar relacionado un poquito. Hay gran multitud siguiendo a Jesús. En el verso 5, entonces de repente Jesús está con sus discípulos, metido en su plática con ellos, no sé, y de repente levanta la cabeza y sorpresa, ve que hay miles de personas que ya están ahí. Wow, qué impresionante, ¿no? El poder que tenía Jesús de convocatoria, cómo lo seguía la gente. O sea, de repente cuando voltea ya están miles de personas ahí. ¿Cómo llegaron? Pues caminando o en barcas, no sé, ¿no? Porque él se fue cruzando el mar de Galilea, quizás la gente recorrió a pie. Pero el caso es que se enteran de que Jesús sale para allá y ahí va toda la gente a seguirlo. Y cuando Jesús los ve que parece que ya tenían un rato ahí, por lo cual Jesús tiene una idea que proviene de ver la necesidad de la gente, y este relato aparece en todos los evangelios. Eso indica que impresionó en gran manera a sus discípulos y a la multitud. Eso fue una de las cosas que más impacto hizo de Jesús. Y Jesús quiere hacer algo y piensa que esta gente ya ha estado ahí por mucho tiempo caminando, ha venido caminando por muchas horas y ya tiene tiempo ahí esperando a que Jesús diga algo, haga algo. Y Jesús piensa que están ahí sin comer. Y Jesús lanza una pregunta a sus discípulos y dice: ¿cómo vamos a resolver este problema? Y de alguna manera comenzaría a probar su fe y la perspectiva que ellos tenían de Cristo. La respuesta de ambos discípulos revela que no tienen idea, ni la menor idea del poder de Jesús, ni de lo que va a hacer. Aunque según Juan, Jesús sí sabe lo que va a hacer, ¿okay? Y claro que sabe qué va a hacer. Él solamente está cuestionando a los discípulos, viendo cómo es su fe, qué opinión tienen acerca de él, qué harían en una situación así. Y la pregunta de Jesús a sus discípulos es: ¿de dónde sacamos dinero para comprar pan para todos estos que están aquí? Y quizás muchos hubiéramos respondido igual que los discípulos: no, pues ni idea tenemos, ¿no? O lo más sencillo: ¿por qué les tenemos que dar de comer? ¿Es que no tienen casa? Si tú ves las historias en Mateo y en Marcos, dice que los discípulos dijeron: pues ya es tarde, además, aunque tuviéramos el dinero, ya es tarde, ¿dónde vamos a comprar? Mejor que se vayan a sus casas, ¿eh? Le dicen a Jesús: despídelos, ya que se vayan, nos quitamos de la bronca, ¿no? Pero Jesús quería hacer algo y quería que los discípulos aprendieran una buena lección. 200 denarios es el sueldo casi, un denario es lo que pagaban al día, ¿no? Entonces 200 denarios es gran parte del año, casi un año de sueldo, ¿no? Entonces lo que se necesitaba era una buena lana. El primer discípulo piensa que es una cantidad de dinero bastante grande y que ni así alcanzaría, y la otra que ni los tenían. Y eso me gusta porque vemos que ni Jesús ni sus discípulos traían cash. ¿Cómo ves? No traían lana, y si traían, no traían tanta como algunos dicen: no, es que Jesús era rico y traían el billete todos de acá. No es cierto, no traían dinero. Hacer una cooperacha entre todos pues no resultaría. Además, en Marcos registra que ya era tarde y que lo mejor sería que se fueran a comer a sus casas. Juan se limita al milagro. El segundo discípulo
habla de un muchacho que trae 5 panes y 2 pececillos, y obvio, le parece poco también para resolver el problema. Así que la mente de los 2 discípulos se limita al plano natural, porque no entienden el poder de Jesús. Y así también nosotros caemos en estas situaciones en limitar el poder de Dios, cuando nos enfocamos en la situación en un plano natural. Cuando parece imposible, cuando no tenemos los recursos, cuando pensamos que la situación que estamos viviendo es imposible aún para Dios, y limitamos el poder de Dios, que es infinitamente poderoso. Para los discípulos, la propuesta de Jesús de dar de comer a la multitud les parece imposible, pero para Jesús hay algo que es suficiente, y para los discípulos les parecía nada. Cuestión de enfoques, ¿no? Jesús dice, eso es suficiente. Los discípulos dicen, eso no es nada. Muchos seguimos pensando que no tenemos lo suficiente para darle a Dios, que no vale la pena lo que tengo para dar, pero cuando ponemos poco con disposición y de corazón en las manos de Jesús, es abundancia. Jesús pide que hagan algo, que se vayan a recostar la gente. Están cansados, ¿eh? Vienen caminando, han estado esperando un gran mensaje de Jesús. Jesús ve la necesidad y antes de hablar o de disertar o algo, les dice, ¿saben qué? Que se acuesten un ratito, vamos a trabajar. Qué chido, me gusta, ¿no? Jesús tiene un plan, y lo primero que hace es dar una orden que tenían que cumplir. ¿Quién? Sus discípulos. Sus discípulos tenían que empezar a hacer el trabajo, era involucrarse en las acciones que Jesús dictaba, ¿ok? Y lo que tenían que hacer era nada más pedirle a la gente, ¿se pueden acostar por favor aquí, así, pónganse cómodos, ¿sí? A ver, Charlie, empieza a acostar a toda la gente por ahí, así, ¿no? Qué padre, ¿no? Todos acostados, empieza a acostar a todos. Jesús dice, ¿saben qué? Relax, ahí, sin preocupaciones, tranquis, aquí no va a pasar nada, aquí está Jesús, no hay problema, ¿ok? ¿Dónde está Jesús? No hay problema, ¿o sí? ¿Cree que hay problema donde está Jesús? Jesús no quería acá nada de relax, acuéstense así por favor, recuesten a la gente. La gente obedece sin hacer muchas preguntas. Entonces, aquí encuentro algo muy padre. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Solo haz lo que Jesús dice, relájate. Jesús está aquí, y donde Él está, no hay problema. Eran muchísimas personas, más de 5,000, y solo están cuantificando los varones, pero seguro había mujeres y niños también. Entonces vamos más allá de 5,000 personas que están ahí, es una gran congregación con hambre. Jesús dice, acuéstense por favor ahí por grupos así, váyanse recostando. Los discípulos, que para ahorita nomás son 5, entonces tienen que hacer toda esa chamba de ir entre toda la gente y organizando. Es una buena chamba, ¿no? Ir organizando los grupos y, a ver, recuéstense, sí, por favor, recuéstense. Acá pasando entre la gente, recostándolos y dividiéndose. Qué bonito, ¿no? Y así que tenemos 2 grupos de gente. Los que estaban acostados esperando que suceda algo inesperado, y los que participan en que suceda el milagro. Tenemos un muchacho con poca comida, pero con disposición de dar lo poco que tenía. Y eso era la materia prima, era el arrancador del milagro, ¿ves? Y eso era, ¿sabes qué era? Fe, disposición, obediencia, confianza en Dios. Porque para que suceda un milagro hay que poner la materia prima en las manos de Jesús. ¿Y sabe cuál es la materia prima? La fe. No importa lo que tengamos para dar, sea poco, sea mucho. Los discípulos están recostando a la gente, poniéndola en relax. Todos serían beneficiados de este milagro. Unos debían trabajar para beneficio de otros, y otros solamente estar confiados en que al obedecer las instrucciones iba a suceder lo que esperaban. Así que vemos fe de parte de todos, y obediencia, organización, materia prima para Jesús, y todo está listo para que suceda un gran acontecimiento, un gran milagro. Me gusta, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué hace? Tomó los panes. Me gusta que Jesús no hace un gran escándalo, ni habla en lenguas, ni le da 7 vueltas a los panes, y cosas como esas, ¿no? No hace nada de eso, solamente los levanta, los bendice, ¿okay? Da gracias a Dios obviamente, y comienza la multiplicación. Algo maravilloso. Entonces Jesús hace eso y le da a sus discípulos
que son los primeros en recibir la bendición. ¿Y qué hacen con esa bendición que reciben los discípulos? ¿Se guardan un pedazo por acá y otro por acá? ¿Qué hacen? Tienen que empezar a repartirlo antes de tomar ellos, ¿ves? Antes de tomar ellos tienen que empezar a repartirlo. Y aquí comienza a suceder lo maravilloso, porque cuando pones algo en las manos de Jesús confiando, eso poco puede ser abundante, ¿ok? Pero fíjese cuál es el proceso, ¿no? Primero la materia prima, lo poco que tengas en las manos de Jesús, la fe, la disposición, y luego comienza la bendición de Dios. Pero antes de que tú tomes de esa bendición, primero tienes que repartir. ¿Y sabes qué? Esto de poner lo que tengas en las manos de Jesús no es una fórmula para hacerte rico. Muchos sacan de contexto eso y dicen que si tú le das 5 pececillos o 2 panecitos, Jesús te va a multiplicar. Sí sucede, pero no es el punto, ¿ves? Solo es una manera de ver cómo Jesús puede dar abundancia de bendiciones. ¿Cuándo? Cuando se confía en Él. Aquí había una situación de necesidad, se veía imposible, ¿no? Alimentar a 5,000 personas de la nada con 2 panes y 5 pececillos, o 5 pececillos y 2 panes, no sé. Y fue resuelta por Jesús. Pero para eso se necesitaba fe, se necesitaba la materia prima, se necesitaba disposición, confianza y obediencia. ¿Qué pasaría ahora en la mente de los discípulos, que ahora están viendo que sale pan y más peces y comienzan a repartirlos? ¿Qué pasaría en su mente cuando regresaron al cuestionamiento y cuando dijeron: no se puede, Jesús, no tenemos, es imposible, mejor mándalos a su casa? ¿Qué estarían pensando eso, no? Ahora ¿qué pensarían? ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros limitamos a Dios en situaciones parecidas? Pensando: Dios no va a poder con esto, este problema mío es demasiado grande para Dios. ¿Cuántas veces nos parece tan difícil la situación que pensamos que ni Dios puede hacer algo? ¿Has pensado eso alguna vez? ¿O tienes plena confianza en Dios? ¿Estás relajado? ¿Esperando en Dios? ¿Has puesto materia prima en sus manos? ¿Fe? ¿Has dado el primer paso para que suceda o no? Es interesante, pero el verso 12 dice que la alimentación terminó ¿hasta cuándo? Y cuando se hubieron, ¿qué? Saciado. Eso quiere decir cuando ya estaban acá panzones, ¿no? Que ya no les cabía más. No fue una alimentación racionada, así pichicata, de que pues a ver, vamos a repartir esto, pero de a pedacito, no, por favor. No, fue en abundancia, hasta que todos quedaron, ¿qué? Saciados. Cuando Jesús interviene en nuestras situaciones de vida, no lo hace a medias, lo hace hasta que todo esté completo, hasta que todo esté resuelto, hasta que sea misión cumplida. ¿Ves? Me parece muy interesante, pero el verso 13, si lo checas ahí: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Los panes de cebada era el pan del pobre, no era el pan de los chidos. El pan de cebada era el pan del pobre, era el bolillito, pues. El resultado fue sobreabundante, tanto que quedó mucho. ¿Y qué dice Jesús que hagan con esto? Que lo recojan, que no se pierda, que no se desperdicie. Guárdenlo para el recalentado. Se podría haber pensado, o yo hubiera pensado, o ellos pudieron haber pensado: pues hay que tirar todo esto, ¿para qué lo andamos cargando? Si Jesús puede hacer más cuando Él quiera. ¿No? Pero hubiera sido un desperdicio. Jesús dice: no, hay que guardar, se puede necesitar. Así que tampoco debemos de ser despilfarrados con las bendiciones de Dios, ¿ok? Con lo que Jesús nos da. A veces tiramos las cosas que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos está dando, las andamos tirando. Lo que más y más interesante es que son 12 canastas. Algunos dicen 12 canastas, una para cada discípulo. Bueno, déjame decirte que no había 12 discípulos ahí, todavía eran 5.
O sea que les tocaba de a 2 y sobraba una. Esas son las malas interpretaciones de la Biblia, ¿ves? 12 canastas, es interesante. Yo cuando estaba viendo esto me pregunté, ¿de dónde salieron 12 canastas? ¿Por qué estaban ahí las canastas? Piensa, ¿por qué estaban ahí las canastas? ¿Por qué? ¿Porque la patita va al mercado con canasta y con rosa de bolita? No. ¿Por qué? ¿Por qué estaban ahí las 12 canastas? Porque obvio la gente las traía. Eran los espuris, ¿no? Había 2 tipos de canastas. No recuerdo si la espuri era la grande y la otra, el cófinos, era más chiquita. Era un cófinos. Un cófinos eran unas canastas más chiquitas que usaban los judíos cuando iban en ese tipo de caminatas. Se llevaban su cófinos y ahí llevaban su sándwich o su gansito marinela y cosas así. ¿Ves? Su coca, su Gatorade. Entonces, si había canastas, es porque la gente la traía. Y si la gente la traía, es porque algunos sí traían comida. Pero no la sacaron. No quisieron ponerlo en las manos de Jesús. Solo hubo una persona que traía poquita, ¿ves? Que llevaba también su canastita y dijo, yo sí lo pongo en las manos de Jesús. Va. Los otros estaban acá a la expectativa. Y si no le sale y nos quedamos sin comer, Nel, yo no saco, hijo. ¿Ves? Sí, es en serio. No hay otra explicación. ¿De dónde salieron las canastas? Pues llevaban comida. No la quisieron sacar. Pero qué gran lección, ¿no? Para el egoísmo humano, en contraste con la voluntad de Dios y con la bondad de Dios, ¿no? O sea, un chavo pone lo único que trae y los demás están acá guardando su canastita. Y cuando empiezan a ver, pum, pum, pum. Qué tremendo, ¿no? Qué egoísmo tan grande de la gente, ¿no? O sea, todos veían la necesidad que había ahí. Por lo menos 12 personas sí traían comida, ¿ves? Y no quisieron sacar. Así somos, ¿no? Vemos la necesidad y pues decimos, pues ahí está Dios, que lo arregle Dios, ¿no? Pero pues acá yo mi comidita, pues por si las moscas, no la saco. Así somos a veces también como creyentes. Vemos la necesidad de la gente y acá traemos y pues hermano, voy a orar por ti, ¿verdad? Como dice Santiago, ¿no? Que dice, ¿de qué sirve que alguien viene y te dice, tengo hambre? Y que le digas, no, pues ojalá y que comas por ahí, ¿verdad? ¿De qué sirve? ¿No? Egoísmo. Pero la reacción de la gente en el 14 es que comienzan a decir, este es el profeta que había de venir al mundo. Fíjate, ¿no? Lo ven como un profeta, no como el Mesías. Hasta aquí todavía no tienen una comprensión de quién es Jesús, cuál es su misión, cuál es su trabajo. Lo ven, no, este es profeta, ¿no? Es interesante, pero del verso 15 al 21 la historia continúa y hasta ahí vamos a llegar hasta el 21. Fíjate ahí por favor del 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tremendo. Ponme nomás el puro versículo 22, por favor. Me voy a adelantar a la semana que viene, 22. Al día siguiente la gente estaba al otro lado de... No, el 23. ¿El 24? Ajá. La otra, 25. No, a ver, entonces el 26. Ahí está. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales. No porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Dice Jesús, ustedes nada más vinieron a buscarme por las tortas. Qué mala onda, ¿no? Por eso a mí me chocaba ese tipo de evangelismo gabacho, de que vamos a dar hot dogs y tortas. ¿Ves? Porque la gente nomás eso va, por los hot dogs y las tortas. Perdónenme gringos, pero así es, la neta. ¿Ves? La gente se acostumbra a que nada más, vamos por hot dogs y tortas. ¿Y la palabra qué, no? Entonces Jesús se da cuenta del efecto que hizo en la gente. ¿Y qué dice la gente? Vamos a hacer rey este cuate. ¿Ves?
Golpe de estado al gobierno romano. Por fin llegó el chido. Fíjate, ¿no? En sus mentes lo que está pasando, ¿no? Vieron que Jesús, lo que Jesús dice, que está enfrentando a los religiosos. Ven que Jesús hace sanaciones. Que nomás con decir la palabra sana a la gente, ni siquiera los tiene que tocar. Vieron cómo con 5 panes y 2 pececillos hizo mucho. Así es de que dicen, mira, si este cuate con 2 panes y 5 peces todo lo que hizo, imagínate con todos los recursos del gobierno. Imagínate con todos los recursos del gobierno romano, este cuate, ¿qué hace con ellos? Pues la vida gratis. ¿Ves? Qué equivocados estaban. Por lo cual Jesús, ¿qué hace cuando sabe que ellos lo quieren hacer rey? Que piensan en él de manera diferente. Dice, como dijo Nicodemo, ahí nos vemos. Se va. Y se va a orar. Tratamos de acomodar a Dios a nuestros propósitos, ¿no? Tratamos de hacer a Dios como a mí me gusta, a mi necesidad, un Dios que me sirva de acuerdo a lo que yo quiero. Era una gran oferta, ¿no? Pero Jesús la rechaza. Una oferta muy emocional y peligrosa, ¿no? ¿Qué podría hacer el común del pueblo contra el poder del gobierno? O sea, para levantar a Jesús como rey. Pues que seguramente los hubieran hecho trizas también a ellos. Además que el reino de Jesús no era terrenal. Su reino era en el corazón de los hombres. Ningún ser humano se hubiera resistido a tal oferta. ¿Qué te parece? Que de repente la gente se enamora de ti a tal grado, como todos los políticos quisieran ser como Mickey Mouse, ¿no? Queridos, famosos, adorados y que nadie se dé cuenta que es una rata. Eso lo voy a hacer. ¿Te imaginas si te ofrecen de repente, Naún, así que la gente me acordé de Mickey Mouse, que se enamora de ti la gente y de repente dice, Naún, vas para diputado, ¿no? Julito, ¿no? Vas para diputado. Uts, va, luego, ¿no? Pero dice Jesús, no, ¿sabes qué? Eso no es mi onda. Mi reino es en los cielos, en el corazón de los hombres. ¿Y qué hace Jesús? Se va a orar inmediatamente para reafirmar su entrega con Dios. ¿Cuántas cosas, aún dentro del servicio a Dios, pueden desviarnos de nuestros verdaderos llamados, ¿no? ¿Cuántas cosas nos ofrece el mundo, el diablo, para quitarnos de nuestro llamado, ¿no? ¿Cuántos siervos han cambiado su llamado por fama y por poder? Muchos. Y recordemos que no era la primera vez que a Jesús se le ofrecía algo así. Satanás en la tentación del desierto le ofreció eso y más, ¿no? Y Jesús también lo rechazó. Dice del 16 al 17 que Jesús pasó toda la noche, o por lo menos toda la tarde, al anochecer descendió sus discípulos al mar. ¿Ves? A los discípulos les dijo, ¿saben qué? Adelántense, yo tengo que ir a cargar las pilas. Yo tengo que ir a cargar las pilas. Es evidente que Jesús pasó a solas con Dios un buen tiempo de oración. La vida de Jesús nos da un claro ejemplo de lo que es la oración para el creyente, ¿ves? Ese momento cuando cargas pilas, ¿no? Cuando te revela Dios su voluntad, cuando te fortalece, cuando te afirma en tu llamado. Así que los discípulos regresan a la base, que es Capernaum, van de regreso, pero Jesús no había regresado y seguro 1000 preguntas pasaban por su mente cuando iban en la barca. Marcos y Mateo dramatizan esta historia con mucho más detalles, que dicen que se levantó una gran tormenta y que se empezaron acá a hundir y empezaron a gritar, ¿verdad? Pero Juan solo se limita a un hecho sorprendente que parece que para él es lo más natural. Dice que se levantó un gran viento. Mateo y Marcos describen una gran tormenta. Juan dice que solamente se levantó un gran viento. Y después dice que Jesús venía caminando sobre el agua. Y lo dice. Marcos y Mateo cuentan que cuando Jesús venía caminando sobre el agua, los discípulos comenzaron a verlo y gritaron ¡ay! Y hasta gritaron un fantasma, ¿se acuerdan? Llamen a Carlos Trejo. ¿Sí se acuerdan? En Marcos dice que gritaron un fantasma.
En Mateo dice que les dio que aullaban de terror. Juan nada más dice que tuvieron miedo, pero Juan ve caminando a Jesús sobre el agua y no le parece tan sorprendente. Bueno, ¿sabes por qué? Porque Juan en todo su evangelio, después de muchos años de haber conocido a Jesús y de haber andado con él y de ser el discípulo amado, sabe que Jesús es Dios. Así que ¿qué habría de raro que Dios caminara sobre el agua? La reacción de los discípulos fue de temor. Marcos y Mateo dice que gritaban y que creían que veían un fantasma, ¿no? Lo más importante de todo esto, ¿sabes qué es? Es la respuesta de Jesús a esos hombres atemorizados, con 1000 preguntas, que no sabían dónde estaba Jesús, porque los mandó por delante. Él se quedó ahora con su padre y los dice, váyanse ustedes por delante, y cuando ya van a cierta distancia desde la montaña, dice que los alcanzan a ver, ¿verdad? Y la tormenta está, y ahí van remando contra la tormenta, y Jesús sale caminando sobre el agua, hasta chiflando. Qué chido, ¿no? Y esos hombres atemorizados. Pero la respuesta es lo que más me gusta, que es la misma respuesta que Dios nos daría en medio de una tormenta. En medio de una tormenta de tu corazón, en medio de una tormenta en tu cabeza, en medio de un hecho sobrenatural, en medio de una situación difícil de vida, la respuesta de Jesús sería la misma. Se acercaría lentamente en silencio para decirte ante tu sorpresa, soy yo, no tengas miedo. Wow, qué maravilloso. Hace muchos años, no me gusta hablar mucho de mí, pero hace muchos años estaba en una situación de tanto miedo, y me acuerdo que iba caminando y al pasar por una iglesia católica había una lona grandísima que estaba anunciando una Pascua juvenil, algo así, y decía, joven, no temas, yo estoy contigo. Y en ese momento, cuando la vi, fue así como que, es para mí. Y de verdad, hay quien dice que la palabra no temas en la Biblia están 365 veces, ¿no? Que una para cada día del año. Bueno, tengo un amigo que le gusta investigar, se puso a investigar y no son 365, son menos. Ajá, no sé quién dijo eso, quién se le ocurrió, pero pues si no te tomas la molestia de contarlas, porque he escuchado pastores que dicen, la Biblia dice 365 veces, no temas, una para cada día del año. Y las cuentas, si no son 365 veces, ¿ok? Apúntale, Raúl, para que las cuentes, por favor, ya vi que le vas a contar. ¿Ok? Pero lo que sí Jesús siempre nos está diciendo, confía en mí. ¿Ok? Si eres mi hijo, si eres mi discípulo, si tienes fe, confía en mí. Esa es la respuesta que nos daría siempre. Así está Jesús. Si está Jesús con nosotros en la barca, no hay nada que temer. Si Jesús no está en la barca, pues entonces es tiempo de recibirlo con gozo en la vida diaria, ¿no? Cuando Él les dice, hey, soy yo, no tengan miedo. ¿Te imaginas en medio de una tormenta al anochecer, y luego de repente aparece Jesús caminando sobre el agua? O sea, sí te asustas. Hey, no teman, soy yo. ¿Y qué pasó cuando se enteran que es Él? 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Qué pasó? Lo recibieron con gusto. Me encanta la reacción de ellos. Una vez que saben que es Jesús, desaparece el temor y se convierte en ¿qué? En gozo. Eso es lo que pasa cuando Jesús entra en nuestras situaciones de vida, ¿ves? Cuando tú le permites a Jesús que tome control de la situación que estás pasando. Una vez que sabes que está contigo, el temor se debe de convertir en confianza, en gozo, en situaciones de vida. Una vez que está con nosotros, lo primero que dice es, no temas, aquí estoy. Y la reacción debe ser de gozo y de confianza, porque quien está con nosotros, ¿quién es? El Todopoderoso Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? La tormenta quedó atrás y enseguida llegaron a donde iban, a destino.
Se quedó atrás la tormenta, llegan al destino, porque eso es lo que hace Jesús. Cuando dejamos que tome control de nuestras vidas, de nuestras situaciones de vida, cuando lo recibimos con gozo, con confianza, Jesús deja nuestras tormentas atrás y entonces llegamos al destino final. ¿Ok? Jesús viene siempre caminando sobre todas las tormentas de nuestro corazón. Así es de que lo único que tenemos que hacer es dejar que se suba a la barca, dejar el temor atrás, convertirlo en gozo, olvidarse de la tormenta, llegar a destino. Porque si Jesús está en la montaña, si Jesús está en la barca, si Jesús está en la fiesta y en cada paso de tu vida, no hay nada que temer. ¿Okay? Todo está en control de Dios y todo va a llegar a destino final. Lo único que tenemos que hacer es estar confiando en Él en todo momento, ¿sí? Que nada robe nuestra confianza. ¿Está de acuerdo? Ok, pónganse de pie, vamos a orar.